Bueno, continuamos conversando con el doctor Alonso Medina Roa. Este tema de la tortura ha sido muy polémico en Venezuela y yo quiero recordar, vamos a ver si lo tenemos a tiro, lo que fue parte de una entrevista, creo que fue la última entrevista que hicimos con el fiscal designado por la DNC, Tarek William Saab, sobre este punto. Vamos a ver lo que dijimos en ese momento, lo que preguntamos y lo que nos respondieron. ¿Pero se tortura sí o no? Los que torturan van presos. ¿Pero se tortura sí o no? Te vuelvo a preguntar. Te repregunto. Yo respondo como me da la gana. Sí, y yo pregunto como me da la gana. Entonces, los que torturan van presos. Si Juan Guaidó tiene prohibición de salir del país. Eso era pues lo que en aquel momento se debatió. La pregunta que yo le hacía, ¿se tortura o no en Venezuela? Y yo te pregunto, ¿cómo se puede demostrar eso, si se tortura en Venezuela? O sea, ¿se puede decir que es una política de Estado? Aquí pregunta Carlos Alejo Luder, ¿cómo se podría demostrar que no hubo dolo o lo contrario? Sí, el dolo es la intención, evidentemente, en este caso en particular, y el dolo, una cuestión que es determinante es el resultado. Porque una persona con un golpe aislado, es difícil, en este caso en particular, que se pudiera generar el resultado que estamos viendo. Como te refería anteriormente, hemos documentado muchísimos casos de tortura. Podemos recordar rápidamente el caso del capitán Juan Carlos Nieto Quintero, el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, el teniente coronel Mota Marrero, en fin, son cientos de casos de tortura que día a día hemos conocido en Venezuela, que por cierto, constan en actas levantadas en diferentes tribunales de la República, suscritas por jueces militares, por jueces civiles, por fiscales del Ministerio Público. O sea, que no Público. son denuncias que están al aire, No en medio. es un comentario, no es un debate de plaza. No. El tema de la tortura no ha sido un debate de plaza. Hemos sido suficientemente responsables en documentar. Yo entiendo la responsabilidad que podemos asumir cuando hablamos de tortura, la responsabilidad que tenemos que tener cuando señalamos que una persona ha sido víctima de tortura. Y por eso hemos sido exageradamente cuidadosos en referir, en dejar constancia y que realmente los funcionarios judiciales, los representantes del Ministerio Público puedan apreciar de forma directa al momento de la presentación las condiciones físicas en que se encuentran Ahora, muchos de fíjate, estos Alonso, venezolanos. yo ayer decía que la incomunicación, por lo general, termina siendo un mecanismo que facilita la tortura, cuando un preso es incomunicado. Correcto. Podríamos decir que la tortura es hija legítima o La ilegítima consecuencia de la incomunicación. En la Constitución está prohibida la incomunicación, pero ¿hay algún instrumento jurídico que penalice la incomunicación en Venezuela? Sí, hay una privación ilegítima, porque además el caso del capitán Acosta Arévalo, él fue detenido el 21. ¿Quién responde por esos 8 días? Ahí hubo un delito, hay una privación ilegítima de libertad. Ahí del 21 al 28, ahí hay una acción penal, hay un delito, hay una conducta que debe ser sancionada. Esto ocurrió con un grupo de tenientes en enero del 2018, después ocurrió con unos comandantes del ejército, unos oficiales en marzo. Y es la práctica común. En este momento, ¿cuántos oficiales detenidos no han sido presentados a tribunales o están en situación de incomunicación? No, entendemos que los que están detenidos han sido presentados. Sin embargo, hoy recibimos una información, hoy en la mañana, la cual no hemos confirmado, de la detención de 2 damas oficiales de la aviación militar. Esto entiendo que está en desarrollo, estamos por verificar, estamos por confirmar, no queremos dar nombre hasta tanto no verifiquemos, no confirmemos esta información, pero ha sido una práctica. Y es importante destacar que tenemos más de 200 oficiales militares detenidos por causas políticas. En un país con normalidad, en un país con cierta estabilidad, es imposible que existan presos políticos, pero más aún es muy difícil en una democracia consolidada que hablemos de militares detenidos por causas políticas. Ahora, Alonso, fíjate, también se dieron varias versiones, o 3 versiones al menos, cuando se hace público el caso, ¿no? La versión del comunicado del Gobierno Nacional, el comunicado o las declaraciones a través de Twitter del fiscal Tarek William Saab y el ministro de la Defensa. ¿Tú encontraste algunos elementos? Sí, mira, había un tema ahí de percepción sobre si algunas cuestiones procesales, si se había imputado. Si se había imputado o no. Si fue imputado o no. Si estaba en la imputación o no. Ciertamente no hubo tal imputación. El capitán Acosta Arévalo se muere como un hombre inocente, como un caballero, como un hombre que no se le puede atribuir responsabilidad penal alguna. Sin embargo, hay un video que fue mostrado por Jorge Rodríguez. Ese video no tiene forma jurídica, porque además, por cierto... ¿Por qué no tiene forma jurídica? Estos videos que publican ahora siempre, se ha convertido en una práctica común, resulta que conforme a la ley, no conforme a la percepción que yo pueda tener,
Las actuaciones los expedientes, las actas procesales, son de reserva y solo pueden tener acceso las partes. ¿Entiéndese? Ministerio Público. Cuando hablas de las actas procesales, te refieres incluso a los videos. Inclusive a los videos. Ajá. Es decir, esa publicación, que hizo, de una u otra manera, violenta la ley. La que hizo Jorge Rodríguez. La que hizo Jorge Rodríguez. Los videos que divulgó. Eso violenta la ley, violenta el proceso penal. ¿Okay? Entonces, después viene, para retomar el tema, para contestarte la pregunta, cuando él llega a tribunales, simplemente se genera la entrevista previa con el abogado, la revisión ligera de algunas actuaciones y no se genera el acto. Inclusive, los otros oficiales que fueron presentados y dos funcionarios, dos comisarios en situación jubilados, retirados del 6CPC, entran a audiencia. Y la audiencia del capitán Acosta Arévalo, en atención a las condiciones de salud en que se encontraba, la suspenden para el día siguiente a las 10 de la mañana en ese mismo tribunal. Y es el momento cuando dan la noticia a la defensa que el capitán había fallecido. Me imagino que ese juez que suspendió la audiencia será llamado a prestar testimonio cuando se investigue este caso. Mira, él observó, él vio y él ordenó, y él debería explicar por qué él ordenó el traslado. ¿Qué funcionarios deberían ser citados en este caso? Aquí deberían ser citados, por supuesto, todos los funcionarios de la DGCIN, los que lo tenían en resguardo, los que realizaron el traslado, el funcionario del tribunal, el alguacil que lo recibió en la sede de los tribunales militares, la secretaria, el juez y cualquier otro funcionario de los tribunales militares que haya podido ver o apreciar las condiciones en las que se encontraba el capitán Acosta Arévalo. De igual forma, deben ser citados el personal del Hospital Militar Vicente Salia, que puede dar fe, evidentemente, de las condiciones en que están las condiciones físicas. El médico que lo recibió debe emitir algún informe. Y todo esto debe estar en sintonía con lo que refiere la autopsia. Y esa autopsia, además, también hay unas fotografías, como te dije anteriormente. Y el fiscal, Tarek William, sabe que existen las fotografías. Y él seguramente las vio. Y él puede ver cómo tenía la pierna derecha. Y él puede ver cómo tenía la espalda. Eso lo puede ver. Y sería muy irresponsable en atención a su trayectoria y a su defensa, a su lucha por los derechos humanos, que ahora cambie una posición con respecto a este tema. En algún momento fue conocido como defensor de los derechos humanos. Bueno, yo creo que debería reivindicar su lucha de aquellos tiempos y honrar lo que dijo en este programa. Bueno, fiscal Tarek William Saab, nuevamente está invitado el fiscal Tarek William Saab a Vladimir a la Una. Está pendiente que venga al programa y si quiere venir el defensor del pueblo, si quieren venir juntos, también ofrezco la posibilidad de que fiscal y defensor vengan al programa para que conversemos sobre estos temas. Creo que hay muchos temas que aclarar con respecto a esto. Pero fíjate, también quiero meterme con el asunto del video. Más allá de que si la prueba la tuvo Jorge Rodríguez y no ha debido presentarla públicamente porque no ha debido tener acceso a ella, de lo que se dice allí. En las expresiones del capitán Acosta Arévalo, hay delitos o expresiones o anuncios o hechos que puedan ser catalogados o tipificados como delitos de acuerdo a la son acciones o son expresiones ley venezolana que podrían ameritar una investigación penal. Son expresiones, de acuerdo si las sincronizas, si las articulas con todo lo demás, que podrían generar la activación de una investigación penal. No más de ahí, porque es después el Ministerio Público quien podrá determinar si ciertamente la conducta del capitán Acosta Arévalo se podría subsumir, se podría adecuar a alguno de los delitos previstos, bien sea en el Código Penal o en el Código Orgánico de Justicia Militar. Por cierto, que me llama la atención, tenemos que hacer una pausa y me gustaría que me comentes lo que te voy a plantear, me lo comentes al regreso. El diputado Juan Requesén fue acusado de homicidio en grado de frustración. ¿Se puede establecer alguna comparación entre la acusación o la precalificación de delito que se le hace a quienes golpearon y produjeron la muerte del capitán Acosta Arévalo y esta acusación contra Juan Requesén? Con mucho gusto lo podemos. Vamos, desde la perspectiva del derecho, pues me refiero. Vamos a la pausa y ya venimos.